Estimados, reciban una cordial bienvenida nuevamente a nuestro podcast Skill. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia, ¿no? En estas fechas, básicamente, que hemos tenido de celebración, de unión con la familia, pero hoy vamos a hablar también de parte del lado del comportamiento, cómo se dan esas dinámicas sociales dentro de la esfera familiar, qué habilidades nosotros podíamos desarrollar tanto como profesionales de la salud mental y asimismo como personas naturales que finalmente nos vamos a afrontar este tipo de realidades. Hoy nos acompaña también el magíster Washington Miranda, que nos va a ser nuestro copresentador aquí en nuestro podcast el día de hoy y le da la bienvenida a nuestros invitados. Guachito, la palabra es suya. Gracias, Rolando. Bienvenidos, compañeros Narcisa, Isabel y Ángel Leonardo. Narcisa, bienvenida. Ella actualmente dirige lo que es salud mental clínica en nuestros laboratorios de vinculación y atención a la comunidad. Y Angelito, por su parte, es el psicólogo responsable de la salud mental de todos los que somos trabajadores del UNEMI. Ellos son compañeros nuestros aquí en UNEMI y tienen el agrado de estar con nosotros en esta temática. Perdón. La temática, Rolando, que vamos a tratar hoy día eh, se basa en la depresión, básicamente. ¿Y por qué la depresión? ¿Por qué un tema tan trillado y tan reciclado? Simplemente porque conocemos la depresión como clínicos, como psicólogos, conocemos sus ámbitos, conocemos su ataque y conocemos la prevalencia. Pero de lo que casi no conocemos es de un tipo de depresión que se da en lo que es las festividades navideñas y de fin de año. Y antes de darle paso a nuestros colegas invitados, voy a hacer solamente una breve inducción. En primer lugar, conocemos que la depresión tenemos nosotros arraigados sentimientos de tristeza, a veces mal humor, ansiedad, insomnio y desórdenes alimenticios. Pero eso lo conocemos casi todos, pero ¿por qué razón en una época festiva, en una época de alegría, que recordamos el natalicio de nuestro Salvador, por qué razón existe depresión? Y aunque no lo crean, esta depresión toma una situación temporal mientras dure la festividad. Y conociendo muchos casos, ¿qué implica esta depresión o de dónde nace? Dentro de lo conductual hay factores bastante inverosímiles. Por ejemplo, la puesta del árbol, las decoraciones, los villancicos y hasta el materialismo económico en que todos estamos arraigados influye en la aparición de esta depresión. Y en muchas personas se admiran diciendo, pero ¿cómo? Las luces, los villancicos, la festividad tiene que ser de alegría, pero no se da para todos, porque en cada persona hay núcleos de conflictos que están arraigados justamente a la afectividad y se cumple un efecto aniversario. Cada vez que está la Navidad presente o la festividad navideña, la persona entra en el conflicto aniversario y entra en depresión. Rolando. Ok, pues sí, es verdad, son fechas que evocan muchas emociones que básicamente hasta por cierta costumbre de la ocupación propia de cada uno, pues muchas veces descuidamos relaciones a largo plazo que podrían, pues, se sienten quizás al final. Y el día de hoy pues tenemos a dos panelistas. Narcisa, bienvenida. Danos un poco, háblanos un poco de ti y háblanos un poco del tema. ¿Cómo está, Master Rolando, Master Guachito, Master Angelito? Un honor poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por la apertura. Y pues bueno, a ver, hablar de diciembre, manifiesto yo, es como ingresar en ese mundo de las emociones en donde son positivas y también hay emociones negativas en donde justamente sí, como conocemos, cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad? Procesamos, asimilamos, ¿sí? Y elaboramos incluso los diferentes duelos de
una manera diferente. ¿Por qué hablo de justamente elaborar duelo? Porque como entendemos, no solamente es por la pérdida de un familiar, sino también, sí, recuerdo en mi época de adolescencia, perdón que lo ponga desde el plano personal, muchos de mis compañeros tenían a sus padres que habían migrado, ¿verdad? Porque fue la época de la migración que conllevó a esa pérdida, a esa separación familiar, en donde ya no estaba papá, ya no estaba mamá, estaba a cargo de mi hermano mayor, estaba a cargo de mi abuelo, de mi abuela. Entonces, por consiguiente, efectivamente, como usted lo dijo, Guachito, poner el arbolito, poner el nacimiento, encender las luces, el ver el que otras familias están juntas, trae ese sentimiento, un sentimiento combinado, un sentimiento como ambivalente, en donde sí tengo mis familiares, pero los tengo lejos, cómo quisiera poder abrazarlos, cómo quisiera poder compartir con ellos, cómo quisiera poder demostrarlos, es decir, añorar el que ellos puedan estar acá. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que me llego a sentir totalmente solo, pues, ¿no? Entonces, por consiguiente, vienen incluso o se generan también estos eventos detonantes, no solamente a nivel familiar, ¿verdad? Sino también a nivel sentimental, porque puede ser que no esté bien con mi pareja, porque puede ser que hayamos terminado, porque para colmo a nivel académico también me fue mal, o a nivel social mis amigos pueden y están compartiendo con sus otras amistades. Entonces hay varios eventos detonantes que se conjugan, que se unen, que se suman y hacen que esta época que es tan mágica, tan maravillosa, tan especial, no todos la asimilamos de esa manera y termina en cambio convirtiéndose en algo negativo. Entonces, como usted lo mencionó, Guachito o Rolando, ¿qué podemos hacer allí, verdad? El apoyo, considero yo que el apoyo de la familia, esta red principal que es la familia con quien nosotros podamos compartir, podamos principalmente expresar, manifestar. Es decir, que el resto de los miembros de la familia con los que estemos sepamos escuchar qué es lo que le sucede, porque muchas veces a nivel conductual ya hay esa manifestación en que estoy decaído, en que no quiero hacer o que las actividades que anteriormente me llamaban la atención ya no me producen ese mismo satisfacción, esa misma alegría de poder compartirla, ¿verdad? Entonces considero que allí fomentar, fortalecer ese vínculo comunicativo es principal. ¿Para qué? Para que este niño, niña o adolescente e incluso nosotros mismos como personas adultas no sigamos reprimiendo tal vez ese dolor, ese malestar o ese evento que nos aconteció como tal. ¿Acompañado de qué? De poder, no sé, regalar un abrazo, el decir no estás solo, el decir te quiero mucho, cuentas conmigo, que es lo que también sirve de soporte. Muchas gracias. Sí, Narcisa, pues la verdad, lo que mencionas es parte de muchas veces cambios, ¿no? Cambios que se dan, en su momento lo explica, fue el cambio por la migración. Ahora tuvimos cambios por pandemia y obviamente son cuestiones que se van sintiendo, ¿no? Muchas veces dicen lo único seguro es el cambio en las personas, pero este cambio nos invita a fortalecernos, nos invita a desarrollar nuevas estrategias también y son temas que hay que hablar, hay que ponerlos sobre la mesa porque muchas veces damos por sentado de que son cuestiones de que son de sentido común, pero el sentido común muchas veces no es práctica común. Entonces, el estar de la mano con este tipo de consejerías, obviamente es de gran apoyo para nosotros. Guachito, una pregunta que tenga para nuestro invitado Ángel Bermúdez. Enciende el micrófono, Guachito. Gracias, pasa, pasa. Angelito, sobre todo una pregunta que a nosotros los psicólogos siempre nos hacen, y una vez me recalcaron duramente y me dijeron, pero psicólogo, usted habla tan bonito, pero dígame, zapatero sus zapatos, ¿qué hizo cuando le pasó esto o en algún momento le pasó esto? Cuéntenos, ¿qué hizo? ¿Cómo salió adelante? Master Guachito, Narcisa, Master Rolando, muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación. Siempre será interesante y será oportuno hablar de psicología y mucho más de la depresión, que es uno de los factores más importantes de los que deberíamos hablar durante todo el año. Porque, bueno, en este momento hablamos justamente del mes de diciembre, ¿no es cierto? Por las festividades, por el nacimiento de nuestro niño Jesús y todo lo demás, pero hemos visto nosotros pacientes durante todo el año que están en esta dinámica negativa que es la depresión.
Yo quisiera hablar un poco más de la experiencia, ¿no? Porque como decía Master Washington, muchas veces como somos psicólogos, todo el mundo piensa que somos los superhéroes, que somos los que tenemos superpoderes y que no podemos padecer de depresión o no podemos padecer de algún tipo de negatividad dentro de nuestra dinámica. Yo pude experimentar, ya siendo psicólogo, la depresión. Favorablemente no fue algo arraigado, fue algo transitorio, porque cuando hablamos de depresión decimos que es la pérdida del placer o el interés por actividades que comúnmente las hacemos, y cuando ya se convierte en un trastorno es cuando ya se arraiga, cuando ya se queda ahí impregnado eso y que para el paciente o para el ser humano es difícil salir de ese estado. Favorablemente para mí fue fácil salir porque falleció mi abuela, que fue la persona que me crió mientras mi madre trabajaba. La consideré y la considero como mi segunda madre, y perderla en pandemia y después de pandemia ya no poder disfrutar de ella nunca más en unas fiestas como estas, que son Navidad, que es un mes de alegría, de paz, de tranquilidad, donde muchas personas se sensibilizan por dar alegría a otras personas, cuando deberíamos sensibilizarnos todo el año y darle alegría todo el año a las personas. Pero bueno, hablamos de diciembre específicamente. Entonces, yo pierdo a mi abuela un marzo del 2020, y de ahí para allá he venido peleando, batallando como ser humano, como psicólogo, para yo automotivarme. ¿Por qué? Porque estoy consciente que tras de mi persona viene mi hija, viene mi esposa, viene mi familia. Si yo me uno a la misma dinámica de ellas, de la depresión, de la nostalgia, de la tristeza, entonces definitivamente nadie nos podría sacar desde ese abismo. Entonces yo tomé la posta y empecé primero por mí mismo a salir de ese hueco, de ese abismo, y luego fui sacando a uno por uno, indicándole que de pronto no es que debemos superarlo, porque eso no se supera nunca. Y superarlo de una u otra manera sería pues olvidarnos ya de ese episodio y olvidarnos de mi abuela, de mi familiar. Pero qué diferente es aprender a sobrellevar, aprender a convivir, aprender a vivir con esa ausencia. Decidimos nosotros aprender a vivir con esa ausencia. ¿Y de qué forma superar eso o de qué forma conllevarlo? Todos los días de nuestra vida nosotros hemos tomado la dinámica de decir una frase que mi abuela solía decir. Cualquier frase. Sí, estamos sentados, por ejemplo, en la mesa almorzando, y alguien sale con una frase que mi abuela solía decir en la mesa. Y eso como que nos revive, como que nos revitaliza, como que eso nos vuelve a dar la chispa de que indiferentemente de que ella no esté presente en cuerpo, está presente de pronto ahí con nosotros, hasta inclusive dándonos ese empujón para que nosotros podamos decir esa frase que ella solía decir, como una mujer muy experimentada, como una mujer sabia. Eso nos ha ayudado a nosotros como familia a poder superar el mes de diciembre, que era el mes que nos reuníamos todos en la casa de ella. Porque la depresión es algo normal. Si alguien dice, no, yo nunca he sufrido depresión, o no, conmigo no puede la depresión, pues está mintiendo. Como seres humanos siempre estamos inmersos en eso o estamos susceptibles a eso. Entonces, yo no solamente estoy hablando del ámbito profesional y psicológico, estoy hablando desde la experiencia como ser humano. Tuve ese episodio depresivo, favorablemente fue transitorio, fue rápido en el que pude salir, pero porque yo decidí salir de ahí, porque yo decidí salir de ahí. A pesar de que muchas personas se sensibilizaron conmigo, me llamaban a darme su apoyo, sus palabras de motivación, pero si yo no hubiese decidido salir de ese abismo, aún estuviera ahí y no me hubiese permitido poder continuar con mi vida como profesional o como ser humano. Entonces, la depresión es algo negativo para el ser humano, y nosotros como psicólogos pues siempre debemos estar prestos para poder ayudar a las personas en esos momentos. A veces alguien nos pide ayuda, nos quiere conversar con nosotros, y nosotros debemos también aprender a ver señales, ¿no? Porque de pronto en un mes de diciembre alguien le escribe a uno y le dice, hola, ¿cómo estás? Y de pronto nosotros somos tan cortantes, sí, bien, un abrazo, hasta luego. Entonces como que somos cortantes sin saber si esa persona de pronto quería que nosotros le escuchemos como profesionales o como seres humanos. Entonces, es un tema muy sensible. En realidad me ha dado mucho gusto de poder estar aquí en este espacio, y quisiera que hubiesen muchos espacios más para poder hablar de esto, donde se ha transmitido inclusive a personas para que puedan preguntar, para que puedan de pronto interactuar con nosotros. Eso es lo que podría expresar yo, Master Washington, compañeros, colegas, desde mi punto de vista. Ok, sí, muchísimas gracias por la intervención de Master Ángel. Y obviamente es algo como lo menciona, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos ya nos creemos superhéroes.
Y peor si estudiamos psicología, ya no creemos super psicólogos y super personas. Y no es así, somos personas vulnerables, en cualquier momento puede pasar algo que se escapa de nuestras manos y muchas veces podemos nosotros ser buenos cirujanos o buenos médicos, pero quizás no somos tan buenos pacientes. Entonces, lo mismo ocurre en la parte de la psicología, ¿no? Entonces, en este tema del comportamiento, nosotros pues no dejamos de ser el paciente cuando algo así ocurre y el buscar, el ser consciente de buscar nuestras herramientas, buscar básicamente la ayuda, es la invitación que un poco también queremos que se lleven de este podcast, ¿no? El que muchas veces está lleno de mitos, lleno de tabús, el buscar ayuda, el abrirse para que ser escuchado, ¿no? No queremos ser una molestia muchas veces, no queremos que ser una carga como personas, pero debemos entender nuestra humanidad, debemos entender que es parte de nuestra naturaleza el socializar y bueno, si ustedes se pueden llevar esto de acá, de nuestro podcast, pues será increíble. Dicho esto, pues vamos a dar una primera pausa y estamos regresando con el otro segmento de nuestro podcast. Una pausa y volvemos. Ok, bienvenidos, estamos de vuelta con otro segmento. Vamos a ver de la mano del Magíster Miranda. Ha realizado una encuesta a un público y básicamente tiene unos resultados respecto a las preguntas realizadas en torno a nuestra temática, la Navidad y estas fechas festivas. Guachito, coméntenos. Gracias, estimado Rolando. Sí, se hizo una encuesta básicamente a 202 personas en lo que fue la muestra dentro de la carrera y hicimos preguntas que de pronto aquí podamos abrir un poco, sobre todo por la relevancia y por la cantidad de los resultados. Ya. Más que nada, recordemos algo, que muchos de los encuestados refirieron las siguientes situaciones: tensión, soledad, melancolía y economía. Y algo que yo revisé bastante es que justamente este tipo de depresión blanca, como se le dice, o depresión navideña, afecta a más de 300 personas, más de 300 millones de personas a nivel mundial, justo para la época. Un poco de incremento se dio en cuanto a la pandemia y sobre todo en situaciones de conectividad. Bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas más relevantes? Primero, se hizo la pregunta: ¿tienes alguna tradición navideña que te ayude a lidiar con la tristeza o la soledad? En donde la gran mayoría refirieron que no, no tienen tradiciones navideñas. Algunos de estos se aíslan y se mantienen en soledad. Y ahí es donde los cuadros depresivos pueden ir más intensamente, dañando negativamente a la persona o llevándole a tener pensamientos bastante negativos. Otra de las preguntas fue: ¿cómo afecta esta temporada navideña a tus relaciones personales? Bueno, aquí fue bastante equilibrada la respuesta. Sobre todo queríamos ver cómo afectaba las relaciones personales, que es uno de los puntos claves que nosotros trabajamos en nuestro grupo. Y fue que sí, hay muchas personas que sienten mucho agradecimiento y se reúnen, pero la reunión más se da a nivel familiar. Como decía Ángel, la familia te acoge, la familia te sostiene y la familia te sustenta. Entonces tú te sustentas en la familia y esto es lo que yo pude recabar en esta pregunta, que hay mucho agradecimiento y hay reunión familiar, ¿sí? Y sobre todo siempre hay ese discurso de perdón, estamos en compartir, agradezco que estés aquí y les agradezco que hayan venido, o siempre sientes agradecimiento por esta época, ¿ya? Y una de las que suscitaba junto a la soledad tiene que ver mucho con la dependencia emocional, en donde sí tuvimos una interesante reflexión, donde decía: ¿te sientes más dependiente de otra persona emocionalmente durante las fiestas? Bueno, la gran mayoría dijo que no, no me siento dependiente, pero un porcentaje significativo dijo que sí. Es decir, que si la tendencia está que no soy dependiente, hay un trabajo importante que se puede hacer con
la minoría en este caso, porque la minoría es considerable, sobrepasa el 30% y ya tenemos, aún siendo minoría, una cantidad importante para poder trabajar con estas personas. Y ahí viene lo que dijo Angelito, y sobre todo lo que él recalcó, y junto a lo que nos decía también Narcisa. Lo que yo puedo rescatar bastante de los dos compañeros en su preámbulo fue que se trabajó bastante en el afrontamiento. Sobre todo reconozco, tengo algo, me pasa algo y siento algo. O sea, no porque soy psicólogo soy un superhéroe, no. Yo soy persona también y como persona que conozco de emociones, sufro, también hay otras personas que sufren aún más. En ese caso, Angelito dijo una palabra muy importante. Yo decidí. Ya cuando estás decidiendo, estás afrontando y estás reconociendo. Y para los psicólogos, que un paciente haga eso, para los psicólogos, nosotros, que un paciente haga eso, es algo bastante significativo, sobre todo porque apunta a la resiliencia. La resiliencia es el factor que tenemos nosotros de no solamente resistir, sino dar el siguiente paso, acomodarnos, dar el siguiente paso, entender, dar el siguiente paso y de ahí trascender. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr más allá de la depresión? Recordemos que la depresión entra en campos oscuros. Si bien es cierto, hay personas que dicen, no, yo tengo tradiciones, sí me reúno con mi familia y de esa manera no estoy solo. Yo comentaba con mi esposa en días anteriores que, por ejemplo, teníamos nosotros el evento como lo tiene Angelito, nos reunimos todos en familia para Navidad y hemos nosotros acá como familia independiente, le digo de independiente porque uno sale de su casa y uno hace su propia familia. Bueno, Angelito, Narcisa, Ignacio y Rolando se reúnen todavía con sus familiares que viven con ellos, pero nosotros vivimos totalmente independientes y sí pasamos unas horas con nuestra familia. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposa lo importante que era a mí como niño reunirme cuando era niño con mis familiares y entendí que mis padres, mi persona y mis hermanas hacíamos también una familia independiente, pero que esta reunión familiar te ayuda bastante, sobre todo en lo que es el compartir y aprendes tú esos valores, compartir, amistad, amor, responsabilidad, sobre todo ese efecto que no te vuelve egoísta y donde tú vas teniendo recursos de todos. Como dijo Angelito, no sé si una persona requiera mi ayuda, no sé si con lo que me diga tengo un signo. Como dijo Narcisa, es importante el amor, la bondad y sentirse fuerte en estas situaciones, porque no estamos solos, ¿sí? Entonces, mis estimados, dentro de las preguntas más relevantes que estaban dentro de la encuesta, me gustaría un poco sus opiniones respecto a esta situación, sobre todo tradición, sentimiento de soledad y dependencia emocional. Ok, Cualquiera. Maestro Chito. Sí, bueno, ahí pues quisiera complementar también, no sé si llamarla o categorizarlo como una distorsión cognitiva en relación a qué, a las crisis, ¿verdad? Entonces yo, Narcisa, considero que las crisis no son malas, ¿cierto? Las crisis también nos enseñan. Solo que a veces que existe en nuestro entorno, en nuestro alrededor, eventos, factores, ¿verdad? Porque a veces también, como lo dijeron segundos atrás, el que seamos profesionales no nos quita ser seres humanos, ¿sí? Y lo seremos ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces, por consiguiente, en algún momento de los que estamos acá, es muy probable que todos hayamos atravesado alguna crisis, unas más intensas que otras, o a veces un torbellino de situaciones, ¿verdad? Que muchas veces llega una, llega la siguiente y llega a las demás como tal, pero hay ese agotamiento físico y hay ese agotamiento mental como tal y efectivo. Coincido contigo, Guachito, con base a lo que dijo Angelito. ¿Cómo está en mí ese poder de decisión? De poder yo, ¿verdad? Tener esa autoconciencia, el haber hecho ese análisis de autorreflexión de que me tocó vivir esta situación, ¿verdad? Estoy atravesando este proceso porque entiéndase que a nadie le gusta sufrir, ¿sí? El sufrimiento no es bueno, pero también considero yo que a través de estas crisis que nos dan, que nos toca afrontar, ¿no es cierto? Nos hacen mejores seres humanos.
¿sí? Nos validamos más como personas, más como individuos, rescatando en nosotros la autoconfianza, el amor propio, el poder servir a los demás, el poder apoyar a los demás y sobre todo identificar de eso negativo que me tocó vivir, qué cosa positiva, qué elementos positivos puedo resaltar para que de esa manera, de manera paulatina, progresiva, como bien lo mencionaste, Bochito, esa resiliencia se vaya fortaleciendo y me permita a mí generar, ¿sí?, los procesos de afrontamiento, de asimilación y de adaptación como tal. ¿Por qué? Porque justamente hoy está esta crisis, pueden pasar 3, 4 meses más y probablemente me toque vivir una diferente, pero con base a lo que ya experimenté, me seguro que me va a ser de grandiosa ayuda. Y siempre lo sostengo y lo manifiesto, que la familia es ese pilar fundamental, esa base fundamental que te da ese soporte, a pesar de que en las familias también tengamos crisis, ¿verdad? Pero mientras exista ese amor, esa comunicación, y sepamos también pedir perdón, viene bien. ¿Ok? Entonces, bueno, son muchas las anécdotas, son muchas las cuestiones que podemos nosotros hacer, pero de manera concreta y para ir un poco ya cerrando nuestro podcast del día de hoy, vamos a escuchar directamente de la mano de ustedes. Primero va Master Ángel y luego Narcisa. Respecto a tips, ¿qué nos aconsejarían, qué aconsejarían en general desde su experiencia como profesionales y como personas a nuestro público, a nuestra audiencia, para realizar en estas festividades? ¿Qué serían los tips y recomendaciones que nos da Master Ángel? Gracias, Master Rolando. Bueno, quería hacer un paréntesis aquí. Bueno, uno como profesional nunca termina de aprender, ¿no? Justamente escuchando lo que decía Master Narcisa referente a las crisis, yo puedo y soy fiel testigo de lo que ella dice, que una crisis en muchas ocasiones ayuda al ser humano a ser mejor persona o de una u otra manera como que a liberarse de una tensión. Hace unos días atrás, el mes pasado de diciembre, en el Salón Auditorio hubo un evento que muchos de ustedes recordarán, donde a mí me tocó pues dar las palabras de agradecimiento por los cursos que se hicieron y por los mejores evaluados en el último semestre y experimenté algo con mi abuela justamente. De pronto tenía cargada tanta tensión encima por no haber visitado a mi abuela en el cementerio, por otras cosas, y parecerá insólito lo que les voy a decir, pero subiéndome yo al estrado, subiéndome arriba del salón, pude ver en un destello a mi abuela. En primera instancia, eso me dejó así como que fuera de base, me desestabilizó, pero de inmediato cogí valor no sé de dónde y pude continuar hablando, pero experimenté eso. Y muchas personas de pronto no van a entenderlo, otras personas que de pronto ya experimentaron esto sí lo podrán entender, pero después de que ya terminó todo el evento yo no paraba de llorar, por ejemplo. Y fue una forma como de liberarme de tanta cosa que tenía encima, de tanta tensión. Fui a visitar a mi abuela al cementerio y desde ese día en adelante respiro mejor, estoy mejor. Entonces, cuando Narcisa decía hace un momento que estas crisis muchas veces son necesarias, pues yo doy mi voto de confianza y digo sí, porque yo tuve una crisis ese día, pude liberarme de mucha tensión y siento que puedo respirar, puedo caminar mejor. Ahora, respecto a las tradiciones, Master Washington decía qué tradiciones tienen de pronto los seres humanos para estas fechas que son muy emotivas. Yo creo hasta cierto punto que sí es necesario tener una tradición como tal de tomar el chocolate caliente el primer día del mes de diciembre o tomarlo de pronto el 24. O sea, es una forma o una estrategia como de hacerle frente a este mes que a muchos entristece. Cuando yo, es algo así que les puedo contar de mi experiencia, ¿no? Llega el mes de noviembre, fines de noviembre, empieza diciembre, en el ambiente huele como a pólvora de los petardos que queman los niños. Inmediatamente a mí me entra un aire diferente, me entra una alegría, porque inmediatamente puedo pensar en muchas cosas bonitas que viví de pequeño con mi familia. Pero ahí viene la otra parte negativa de haber perdido un ser querido, que es el que más me ha dolido. Entonces es una batalla entre eso, es una batalla. Pero cuando hablamos de tradición, que nosotros como familia tomamos el chocolate caliente el 24, nos reunimos, cero bebidas alcohólicas, solamente el pan, el chocolatito, juegos familiares, juegos de mesa. Eso ayuda a arraigar el problema o ayuda a hacerle frente a este problema
o a esta negatividad de ese mes cuando hay personas que padecen obviamente la pérdida de un familiar. Yo creería que si eso funcionó a mí, el hacer juegos, el hacer dinámicas en esos días, les puede servir a muchas otras personas. Yo creo que como un tips sí podría servir el hecho de hacer un cronograma en el mes de diciembre como familia o como ser humano y poder compartir con grupos diferentes, porque el hecho de compartir con mi grupo de amigos del trabajo, puedo también hacer esta dinámica. Si voy, comparto con la sociedad, con la comunidad, por ahí los que viven cerca de mi casa, puede funcionar. Y si lo hago con mi familia, más aún, pues, ¿no? Porque todos tienen la predisposición de poder conectarse en esa dinámica. Yo creo que eso sería como especie de un tips para poder sobrellevar este mes que a muchos entristece. Nachito, también tus recomendaciones y tips. Correcto. Me sumo a lo que usted refiere, Angelito, efectivamente, de que el llorar no es malo. El llorar para mí es fenomenal. Es una descarga, es una liberación. Diría Freud, es poder hacer yo mismo catarsis, ¿verdad? Es poder purificar mi alma. Y pues ahí viene esta parte también donde no lo hago porque se van a burlar, porque se van a reír, porque el qué dirán, en otras palabras. Entonces, al tips que ustedes dicen y complementando con lo que acabé de mencionar, es principalmente yo me iría hacia la sociedad. Cómo nosotros como profesionales y como seres humanos y cómo a través de las diferentes plataformas podemos hacer o empoderar o aumentar ese nivel de concienciación en que si en algún momento estamos padeciendo, ¿verdad? Algún problema, alguna crisis de ansiedad, alguna crisis de depresión, o sea, o momentos críticos como tal, buscar ayuda profesional no es malo. Por el contrario, siempre va a venir excelentemente bien, porque mi salud mental es primordial, así como lo es mi salud física. Entonces, por consiguiente, si al momento no puedo tener el recurso o el tiempo para buscar esa ayuda profesional, yo me iría a través de, segundo, esa descarga emocional. ¿Cómo? Hablando conmigo mismo. Que me dé un poquito de soliloquio no viene mal, por el contrario, me ayuda. De tercera manera, ¿cómo? El poder generando una autobiografía, es decir, a través de un diario, generar un escrito y expresar todas mis emociones positivas hacia quienes, a esos seres queridos que tal vez no están conmigo, pero yo, Narcisa, los llamo esos ángeles guardianes. ¿Sí? Esos ángeles guardianes que de manera espiritual están con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, porque efectivamente sí, ese amor hacia ellos, a esos seres queridos que ya no están, nunca se va a ir. Por el contrario, se va a fortalecer día a día. Y si eso que escribí lo tengo luego que compartir con alguien, qué bueno, porque también como lo dije en ocasiones atrás, si tengo que decir lo siento, si tengo que decir discúlpame, si tengo que decir te amo o perdóname, siempre va a venir bien. Gracias. Bueno, gracias a ambos ponentes. La verdad que son cuestiones que no hay mejor espacio para toparlas que en este momento. No hay muchas veces que de la mano de profesionales en el ámbito de la psicología y como bien lo decimos, no somos perfectos, ni intentamos ni pretendemos serlo. Le hemos estado pues conversando de lo que va a un podcast, ¿no? Una conversación respecto a cómo nosotros también experimentamos y qué podemos recomendar desde nuestra propia experiencia para poder afrontar de mejor manera estas fechas que en los índices de estadística muchas veces tienden a aumentar personas que se quitan la vida en estas fechas, personas que obviamente caen en cuadros de depresión y que básicamente el entender estas narrativas de que no simplemente un hecho, por ser un hecho no deseado, deja de darme un aprendizaje. Todo finalmente puede influir a transformar, porque la energía que esto evoca, pues básicamente no se va a disipar. Y si está ahí esa carga emocional constante, pues debemos buscar hacer algo. No es más fácil decirlo que hacerlo y somos más que conscientes de eso. Guachito, ¿qué nos puede mencionar para un poco ya ir despidiendo nuestro Cla- podcast del día de hoy? Claro que sí, yo estoy bien agradecido con nuestros invitados, han dado en el clavo en muchas situaciones que hasta uno mismo siente, como dijo Rolando, Narcisa y Angelito mismo.
Y Angelito, que me conoce que siempre andamos en busca de temas para hacer más grandes a los psicólogos, hasta ahorita que le estaba hablando de algo muy interesante, ya se me ocurrió una idea. Así que Angelito, apúntela, porque él decía hacer una actividad cada día de diciembre. Y yo dije, chuta, Angelito, hagamos entonces algo chévere que se llame, por ejemplo, Novena de las Emociones en Navidad. Pilas, novena de las emociones en Navidad. Siempre hacemos la novena de las posadas, pero hacer una novena, es decir, cada día una cápsula, hacer algo, una actividad, sobre todo en diciembre, en salud mental, yo creo que quedaría fabuloso. ¿Por qué razón? Porque nosotros el 14 de diciembre tuvimos un evento, ahí estaba también Rolandito, Narcisa, no recuerdo, soy ingrato, pero estábamos con estudiantes en donde hasta yo mismo hice catarsis de situaciones de cómo yo había vivido la Navidad en años anteriores, porque yo soy uno de los puntos ahí. Yo cumplo años el 25 de diciembre y ahí hay muchos mitos y muchas cosas que se dan sobre cumplir años en esa fecha. Entonces, hasta a mí se me salieron las lágrimas en ese momento recordando tantas situaciones y poniendo mi propio ejemplo antes de tomar la iniciativa y hablar en esta tertulia que se hizo navideña, una breve tertulia que se hizo con los estudiantes, direccionado por la dirección de carrera, valga la redundancia. Pero sí, muy de acuerdo con las palabras emitidas el día de hoy, nos dan muchas ideas y como dicen ustedes, compañeros, no solo por nosotros, sino por la comunidad y nuestras familias. Sería fantástico, Angelito, desde ya poder planificar también Nachito y Rolando, invitados, porque siempre acá entre Angelito estamos nosotros haciendo planes, pero chévere si se unen también dentro de las relaciones sociales que siempre manejamos con Rolando. Quedaría increíble esa actividad ya programada desde el tercer día del año. Bueno, muchas gracias. Les doy, compañeros. Rolando, palabras de despedida, por favor. Bueno, básicamente agradecerles por estar siempre acá sintonizando su podcast Skill. Vamos a traer pues nuevos temas, vamos a traer más temas de interés y las puertas abiertas a nuestros invitados. Sabemos que en algún momento los vamos a volver a llamar, los vamos a volver a invitar para que puedan darnos pues también sus reflexiones y sus aportes. Por nuestra parte ha sido un gusto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Abrazos.